pues se fue la candidata del partido oficial hasta el tercer lugar y con una distancia importante. ¿Cuál es el balance que tienes después de este, pues entendemos que va el 55% del conteo electoral? No hemos podido acceder a las páginas oficiales del Instituto Electoral ahí en Honduras. ¿Cuál es el balance que tienes ahora que es 1 de diciembre, siendo las 10 de la mañana? Pues ese es un problema en sí, el hecho de que bajaron la página de la Comisión Nacional Electoral. No sabemos qué quiere decir, pero hay muchos antecedentes de que el sistema se colapsa y algún tipo de maniobra sigue, pero bueno, pues estamos viendo últimas noticias. Estoy de acuerdo con mis colegas. Las últimas cifras, como decía Minor, son de 55% del voto, con más voto de ciertas partes que de otras. En esto es importante decir que no ha terminado la jornada, porque una diferencia de 4,000 votos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal es una diferencia mínima, y como ha destacado, y esto lo puedo constatar porque hicimos la observación en San Pedro Sula, que es un lugar en donde se concentra voto del Partido Liberal, donde ha dicho el candidato Nasrallah, es que él destaca de que los departamentos en donde tiene más fuerza son los que tienen más votos por reportar. Lo que es un hecho por lo que vemos hasta ahora y por el anuncio oficial de la Comisión Nacional Electoral es ese tercer lugar del Partido Libre. Y ahí sí es difícil entender, porque pues si teníamos encuestas que variaban mucho antes de este momento, sin embargo, ninguno tenía un resultado parecido a lo que estamos viendo. Esto puede tener muchas explicaciones, y uno, por supuesto, es la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Todavía no podemos hablar de causas directas, pero lo que sabemos es que antes de la intervención del gobierno de los Estados Unidos, de Donald Trump en particular, había encuestas que daban 40% por arriba, más o menos al Partido Libre y un 20% al Partido Nacional. Ahora lo que estamos viendo es el inverso. Entonces, pues se puede pensar que estaban mal las encuestas, no sería la primera vez. Se puede pensar que hay muchos otros factores de malas lecturas de la población hondureña en ese momento, pero que sí hubo un impacto es evidente. Muchísimas gracias, Laura. Laura, y si pudiéramos profundizar en esta parte, ya vimos la experiencia que tuvimos hace unas semanas en Argentina, ¿no? Señalando Donald Trump que si ganaba, pues el candidato que él estaba proponiendo, pues iba a dar más recurso del que ya había dado. Y ahora estamos viendo nuevamente acá que se repite esta historia. ¿Cómo pudiéramos explicarle a la audiencia qué es lo que ofreció Donald Trump en este caso en Honduras si ganaba Tito Asfura? Y bueno, ¿cuáles estarían siendo las repercusiones a futuro? Le preguntábamos a Minor en América Latina con estos resultados. ¿Qué es lo que va a implicar? ¿Qué es lo que viene, Laura? Pues en los dos posts que hizo fue bastante claro. No solo es un respaldo político a un candidato, sino dijo explícitamente: si gana este candidato, vamos a apoyar al país de Honduras, y si no gana, no vamos a querer gastar dinero en un país que no sabe seleccionar sus líderes. Entonces, la amenaza de apoyo o castigo económico, que es lo mismo que se expresa con los aranceles, ahí está. El impacto que ha tenido a la población, pues no sabemos, pero es evidente que esto es una parte. Hay gente que podría haber pensado que les iba a ir un poco mejor a la población hondureña en los Estados Unidos, a seguir la línea de Trump también, aunque esto no lo dijo explícitamente en el tweet.
el factor de Juan Orlando Hernández, que se ha destacado en todos los medios, un narcotraficante convicto, sentenciado con evidencias en la Corte de los Estados Unidos, ¿no? Es algo que no se explica hasta la fecha, que requiere de mucho análisis, porque aquí la consigna fuera Joe es la consigna que unificó el país en su momento e incluso que llevó al triunfo del Partido Libre en las últimas elecciones. Había un consenso prácticamente en el daño que había hecho Juan Orlando Hernández a la institucionalidad, al bienestar del pueblo hondureño y a la democracia aquí en el país. Entonces, que esto hubiera sido un factor para impulsar el voto para el Partido Nacional es algo que por lo menos a mí no se me explica y pues que vamos a tener que seguir analizando. Pues bueno, es un escenario realmente tremendo, Laura, y los resultados electorales en distintos países del continente americano y la abierta y descarada injerencia del gobierno de los Estados Unidos. Nos parece importante, Laura, este recuento que haces de cómo estaban las encuestas antes de que Trump hiciera estas declaraciones y después que hace las declaraciones y se da el resultado electoral, pues pues llama la atención o realmente las empresas encuestadoras están escandalosamente cuchareadas como unas que hemos tenido y que tenemos en México, o cómo explicar un cambio tan, pero tan drástico de 2-1 de cómo estaba antes y cómo está ahora. No sé cuál es el ambiente que se respira después de que hay un proceso electoral y cuando se van viendo las tendencias, pues en los pueblos uno puede percibir la festividad o la tristeza. Qué ambiente se está respirando por allá, Laura? Pues estamos hoy en la mañana, incluso ayer en la noche, un ambiente pacífico que es lo más importante, porque nos habían advertido que iba a ser una serie de retos muy grandes en esas elecciones y lo que vimos, lo que decían mis colegas, es que vimos una población que se fue a votar decididamente, se votó en calma con procedimientos que se respetaron. Realmente sí fue un ejercicio democrático ejemplar. Por todos los reportes que estamos viendo hasta ahora, sobre todo, pues, o por lo menos en esta parte que es la votación, transmisión y conteo a nivel central, pues esto hay que ver, porque todavía falta y falta la transparencia, que es lo que nos está preocupando en este momento. Ahora, pues se ve la vida cotidiana. Hasta ahora no se han visto movilizaciones, mucho menos protestas. Entonces estamos esperando a ver cómo responden primero las instituciones y las fuerzas políticas y después si hay una respuesta correspondiente de aquí del pueblo. En un punto en que difiero un poco con mis colegas es que yo creo que sí ya vemos claramente un padrón de formas de intervención del gobierno estadounidense. El impacto aquí en Honduras tenemos que ver, pero ya se estableció un padrón que van a romper todas las reglas, que van a meterse hasta la cocina en los asuntos internos de los países para ir ganando gobiernos, estados, naciones por parte de la ultraderecha internacional. No estamos hablando solo de Trump, estamos hablando de una organización, una oligarquía muy, muy poderosa, tanto económica como políticamente y muy organizada, ¿no? Pues tenemos que analizar a fondo también cómo lo están haciendo. En este contexto, sin embargo, y sobre todo, es muy importante que no empecemos a ver nuestro continente como simplemente un tablero, de que algunos países se quedan de este lado y algunos países te quedan del otro lado,
con una división ideológica o política, porque la lección de todos estos procesos es que si no hacemos una lectura mucho más profunda de los que son las emociones, incluso lo que son las necesidades, lo que son las prioridades del pueblo, de pueblos diversos, en nuestros países, no vamos a entender nada. No podemos simplemente separar por izquierda y derecha. No podemos simplemente separar por ciertos mensajes y otros. Hemos visto algo que no esperamos aquí en Honduras y esto nos pone frente al gran desafío de hacer unas lecturas más profundas, mucho más complejas y ir viendo hacia el futuro de cómo enfrentar lo que parece ahora ya una oleada de la ultraderecha en el continente. Pues sí, Laura, esa es una realidad, una oleada de la ultraderecha. Exacto, eso es lo lamentable. Y pues eso es lo que preocupa también y sobre todo preocupa a Laura y audiencia en el sentido que decíamos, pues la amenaza que hay también de Donald Trump hacia Venezuela, pero también los procesos electorales. Hemos mencionado a Chile, estamos a 2 semanas, estamos también a unos meses de Colombia, pero también está Perú, ¿no? Que también ese es otro de los países que va a tener elecciones en abril de 2026. Y bueno, sabemos que en Honduras está esta base militar muy, muy importante. Y entonces, en ese sentido, yo retomo esta pregunta, ¿no? Que nos hemos estado mencionando y haciendo, Laura. ¿Cuál es el mensaje que se está mandando hacia América Latina con la intervención ya directamente abierta en Argentina, pero ahora acá en Honduras, en este contexto de esta amenaza que va creciendo hacia América Latina? ¿Cuál es el mensaje que hay, Laura? El mensaje es, este continente es nuestro, ¿no? O sea que es nuestro para explotación de los recursos naturales, es nuestro para el gobierno, para gobernar en los distintos estados. Yo creo que el mensaje es claro en términos de la hegemonía que están trazando en el contexto global y con el enfoque particular en el continente americano. Ahora, ¿qué queda? Son las resistencias. Ahora son las resistencias a niveles locales, a niveles regionales y nacionales que van a hacer la diferencia, porque ahí se va a dar lo que realmente es no una batalla entre izquierda y derecha, sino una batalla por la vida en el continente americano. Ya, pues Laura, muchísimas gracias, gracias por tomarnos la llamada, por tomarte este tiempo y habrá que estar ahí también pues monitoreando lo que está sucediendo y creo también que ya después de Honduras pues será un balance que se tendrá que hacer y que qué tanto se puede aprender de estas experiencias a propósito de las elecciones en ciernes que ya están ahí en Chile y en Colombia, que ahí también sabemos que el presidente Trump va a tratar de intervenir de manera muy, muy importante. Así que, Laura Cárcel, muchísimas gracias y gracias que hicieron ahí un alto en el camino para poder tomarnos la llamada. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo y una disculpa por el retraso a la hora de entrar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo, querida Laura, que todo vaya bien por allá en Honduras, lo mejor posible. Gracias. Una vez más, Rompeviento TV invita a su querida audiencia a participar en la gran celebración navideña en Tierra Adentro este viernes 19 de diciembre, donde celebraremos el gran sorteo de fin de año donde podrán ganar un iPhone, una computadora Mac y una bicicleta muy especial, participando al número que aparece en pantalla. Tu solidaridad nos hace posibles. Celebra con nosotros y gracias todas, gracias siempre.